también tiene cosas interesantes, positivas, y es que este tipo de circunstancias se puedan dar con un poquito más de facilidad que cuando necesitábamos la presencialidad para hacerlo. Entonces, celebro poder estar aquí, agradezco a ustedes que se hayan tomado el tiempo para conectarse, escuchar algunas de las reflexiones que yo les quisiera compartir el día de hoy. Primero quiero contarles pues un poquito sobre mí. Mi nombre, pues como ya lo dije, es Natalia Romero. Yo estoy como subdirectora de restablecimiento de derechos en el ICBF hace año y medio que asumí pues este reto tan grande. Yo soy economista de formación, hice también una especialización y una maestría en desarrollo humano. Y trabajo en el sector público hace 12 años. Inicié trabajando en el Departamento Nacional de Planeación, estuve luego en lo que era en su momento Acción Social, posteriormente también en la Unidad para las Víctimas, luego lo que es a Prosperidad Social, he hecho como un poco de consultoría para el ICBF. Y entonces he venido construyendo mi carrera profesional alrededor del trabajo por las poblaciones vulnerables del país, sobre todo en los temas de garantía de restablecimiento de derechos y del acceso de la población a los servicios del Estado. Aunque ha hecho como este recorrido por laboral, aprendiendo técnicamente muchas cosas, sí tengo que decirlo que lo que ha sido el ICBF, el desafío de los desafíos más grandes. Creo que atender a la población, a los niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados o vulnerados, ha sido no solamente retador, sino creo que desafiante en cuanto a la experiencia y sobre todo a la necesidad de generar cambios en algunas inercias que el Estado maneja sobre cómo se atienden a esta población. Entonces, bueno, me pareció chévere este espacio y sobre todo retador y tentado y como, ¿cómo se dice? Como que le despierta a uno un poquito de qué será lo que vamos a decir cuando le pregunten a uno los retos y los desafíos, porque cuando uno llega, o pues lo digo en mi caso, cuando conocí el sistema de protección y de restablecimiento de derechos, pues hay unos avances grandes en el país, pero los desafíos sí que son enormes, pero muchas veces los diagnosticamos y los sobrediagnosticamos, y cuando empezamos a ver las necesidades de implementar cosas distintas nos vamos encontrando demasiados obstáculos, y es cuando uno empieza a lidiar un poquito con la tolerancia, la frustración de decir, bueno, sabemos que lo tenemos que cambiar, pero también sabemos que cambiarlo es tan difícil y como que cuesta tanto mover el aparato y no sé qué. Entonces, cada cosa que nosotros podamos hacer, y lo digo por el equipo con el que cuenta el ICBF en general a nivel nacional, pero también las personas que hacen parte del área de restablecimiento de derechos, es una alegría muy grande para nosotros cada vez que podemos ir avanzando, así sea de a pasos pequeños, para lograr el objetivo que queremos, y es que los niños, pues primero desde prevención, las vulneraciones y las amenazas sean cada vez menores, pero ya en el caso en que eso haya sucedido y llegue a protección, pues podamos atenderlo de la mejor manera y como ellos se lo merecen, y pues como el Estado ha dicho desde su constitución que se los debemos garantizar. Entonces, voy a intentar compartirles mi pantalla, que eso es todo un reto ahora que funcione. Ya logramos que el micrófono y la cámara estén funcionando bien, entonces vamos a ver si ahora logro compartir la pantalla para iniciar con la presentación que tenemos preparada. Creo que ahí debería ya se debería estar viendo, ¿sí? Sí, Sí, señora, ya te vemos. Gracias. Entonces, y yo sí, ¿qué hago aquí? Podría apagar esta cámara mientras tanto, ¿cierto? Para que no se me ponga. Ahí, de todas maneras, ustedes ven la presentación, ¿cierto? sí, estamos viendo muy bien. Ok, listo. Entonces, pues lo primero que quiero es pasar rápido porque escuchándolos, digamos, lo que he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes y allí, pues es que conocen muy bien sobre el sistema de protección. Pues sin embargo existe el sistema de protección en Colombia, justamente con este nuevo plan de desarrollo, bueno, ya no tan nuevo, vamos por la mitad, pero el plan de desarrollo intenta fortalecer lo que se denomina el sistema nacional de protección, que está, pues, que tiene como principio y como fin orientador proteger y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los que se han reparado, pues mejor dicho, que podamos repararlos ante estas vulneraciones, y pues justamente el ICBF es la entidad encargada de esto, y adicional a eso, como
como ustedes saben, es el ente rector y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que agrupa a las instituciones de este sistema de protección y pues que buscamos especialmente garantizar los derechos de los niños y las niñas. Aquí contarles un poquito como qué es lo que ha pasado desde antes del Código del Menor hasta lo que venimos avanzando hoy, que creo que, como se los contaba ahorita hace un poquito, pues son pasos que cuando uno los empieza a ver como hacia atrás y como en retrospectiva, em, pues a veces uno siente que no avanza, pero luego cuando quiere mostrarlo, pues dice, bueno, sí, el camino recorrido ha sido muy largo, ¿no? Hemos tenido unos cambios de paradigma y de cómo se han venido entendiendo y cómo los niños y las niñas han venido siendo entendidos distinto como sujetos de derecho y de protección integral. Entonces, lo que ha hecho desde 89 hasta 2006 con el Código del Menor, la modificación que se trajo al Código de Infancia y Adolescencia y la Ley 1878, y pues ya en lo que vamos, ¿no? En entenderlos definitivamente como sujetos y no solamente como sujetos pasivos, sino activos de sus derechos, de su garantía y del ejercicio de esto, pues ha permitido que se pueda identificar casi como una transformación cultural como hemos venido atendiendo y también esos mismos cambios que ha surtido desde la atención que se brinda desde el ICBF. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? Digamos que habíamos iniciado pensando que los niños había que cuidarlos porque había un menor en situación irregular, luego dijimos que pues sí, eso era bien, pero que también teníamos que garantizarle algunos derechos fundamentales, luego dijimos participación, ustedes que trabajan este tema a profundidad saben desde cuándo empezó la participación, que si aún nos falta pues que se vuelva participación efectiva se empezó a considerar, luego en nuestros lineamientos, digamos desde 2006 o 16 en ese periodo se ha visto cómo empezar a reconocer esas afectaciones que causan las vulneraciones de derechos y luego dijimos, bueno, pero eso tenemos que atenderlo de alguna manera más especializada, pasando de que no estamos ofreciendo un sistema de cuidado, sino un sistema de protección. Y pues que si nos falta, por supuesto, todavía nos falta, pero digamos que hemos recorrido ese camino y justamente nos encontramos en ese desafío de pensarnos aquí cómo es que vamos a lograr que esta atención sea la mejor y la más pertinente. Entonces, eh, entendiendo que el sistema de protección hace en parte varias entidades, que dentro de esas está liderada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el encargado de atender a los niños y niñas a quienes se le han visto vulnerados o amenazados sus derechos, pero también con derechos inobservados. Entonces, ahí me gustaría hacer pues, una claridad sobre cuáles son los niños que ingresan en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Con la modificación de la ley 1878, esto se dio y anterior a esto se entendía que hacían parte de un proceso administrativo, que una autoridad administrativa como defensor de familia o comisario de familia debía aperturar un proceso cuando identificara amenazas, vulneraciones o inobservancias. A partir de la modificación de la ley, se determina que las inobservancias no son sujeto de apertura de par, es un incumplimiento, una omisión, una negligencia en el acceso a un servicio, a una política, pero no requiere un par, sino requiere precisamente la activación del sistema para que la entidad que debe proveer el servicio, que da la garantía del derecho, pues atienda y digamos que la función del ICBF cambia de rol, no como un sujeto de un proceso administrativo, pero sí como la búsqueda del acceso a esos servicios. Mientras tanto, en el amenaza o vulneración, pues efectivamente son las circunstancias por las cuales un defensor de familia y su equipo psicosocial define que debe hacerse la apertura, que se debe hacer la valoración y se debe determinar cuál será la medida idónea para que se pueda dar el restablecimiento de ese o de esos derechos que fueron amenazados o vulnerados. Entonces, esta es una de las primeras modificaciones o de una de las modificaciones más importantes que ocurrieron, digamos que esto permitió movilizar muchos de los casos que venían siendo atendidos en el ICBF anterior a la modificación de la ley. Adicional, en esa modificación, pues también se estableció un tiempo límite para el proceso administrativo y también eso ha hecho que los defensores se puedan, digamos, enfocar
en el restablecimiento efectivo de los derechos que habían sido amenazados o vulnerados. Entonces, cuando un defensor de familia tiene conocimiento, digamos que me devuelvo un poquito, cuando el ICBF tiene conocimiento de una posible amenaza o vulneración, pues hace una verificación de garantía de derechos. Si esta verificación su equipo identifica, como en el caso de amenaza o vulneración, que es necesario la apertura de un proceso administrativo, lo hará. Y digamos que podríamos decir que estos son los términos del proceso administrativo. Entonces tiene básicamente tres fases. Una primera fase en la que se identifica la vulneración de los derechos y se define la medida que puede ser de ubicación en medio familiar o en medio institucional. Una vez él define la medida, va a tener 6 meses para hacerle seguimiento como tiempo máximo, en el que los derechos, pues que se revisa si las atenciones que se ha dado y lo que se ha determinado a partir de su equipo, y pues bueno, vuelve a tomar decisiones sobre si debe retirar del medio familiar o declarar en adoptabilidad en los casos en que el derecho no haya sido y no que haya podido ser restablecido. Vamos que para los casos que exceden, el artículo 208 del Plan Nacional de Desarrollo creó un mecanismo para ampliar los términos, teniendo en cuenta que la Ley 1878 estableció unos términos específicos, pero se decía, bueno, ¿y qué pasa con esos casos excepcionales en donde ha pasado ya un año completo o los 18 meses y no ha sido posible por alguna situación particular que escape de las manos del defensor y de su equipo definir de fondo, o sea, tomar una decisión de fondo, es decir, declarar en adoptabilidad o reintegrar a la familia y determinar la vulneración? Se consideró este mecanismo para poder extender los tiempos. Entonces, para que vayamos recogiendo, tenemos conocimiento de una posible amenaza o vulneración, verificación de derechos, definición de apertura o no de un proceso administrativo y al ingresar en el proceso administrativo, pues estos son los tiempos que se deberían surtir en un proceso, digamos, estándar, porque existen pues, muchas excepciones o casos particulares. ¿Cuál es la población que nosotros atendemos? Digamos que este es solamente un ejemplo, una manera de mostrar la población que estamos atendiendo. Eh, todos los niños que se identifican con una vulneración van a tener un motivo de ingreso que define su defensor de familia según lo que identifique al momento de la valoración. Sin embargo, también tenemos que entender cuáles son las poblaciones que nosotros atendemos en el marco de esos procesos abiertos. Entonces, muchas de las atenciones están relacionadas con las violencias, entendiendo dentro de esta como violencia física o violencia psicológica. La violencia sexual la estamos tratando también de otra manera. También está los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado, principalmente en 5 de las diferentes victimizaciones de las que pues se puede ser víctima, como es desplazamiento forzado, víctima de reclutamiento forzado, minas, huérfanos en el marco del conflicto. También tenemos a las personas víctimas, niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas y una atención particular para las mujeres gestantes y madres lactantes. Entonces, si bien existen diferentes motivos de ingreso, tenemos atenciones que se dividen en estos tipos de poblaciones que atendemos. Que hemos visto un poco para adelantarme algo en los desafíos, y es que muchas veces no es tan fácil segmentar esto como está acá en un dibujo, sino que las victimizaciones son eh, o confluyen varias o el niño y la niña han sido víctimas durante el tiempo de varias de estas. Olvidé mencionar discapacidad y está un poquito diferente porque la discapacidad per se no es entendida como una vulneración de derechos. La discapacidad no implica que sea necesario la apertura de un proceso administrativo, pero sí tenemos unas atenciones especiales para la población con discapacidad que adicional se identifican sus derechos vulnerados o amenazados y por lo tanto debemos intervenir. Entonces, una vez se apertura el PAR, se determina, se identifica cuál es la población que se va a atender, existen diferentes medidas o decisiones que puede tomar el defensor de familia y su equipo
que esa decisión está basada en las valoraciones que se hacen, pero pues también pensando en cuál es la modalidad que puede ayudarnos o en la que el proceso de atención que se surta sería más exitoso para el restablecimiento de los derechos que se identifican amenazados o vulnerados. Entonces hay unas ubicaciones que hemos denominado ubicación inicial y a estas corresponden en dos: el hogar de paso y el centro de emergencia. Luego tenemos las modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia, en las que el niña o adolescente que se identificó un derecho vulnerado o amenazado, sin embargo, se identifica que sus padres o la familia con la que él vive es garante de derechos y por tanto no se determina retirar del medio familiar a los niños, pero sí se identifica que para restablecer su derecho se requiere unos acompañamientos por parte nuestra. Y esas son 5 modalidades que tenemos, que es la intervención de apoyo, apoyo psicosocial, la intervención de apoyo, apoyo psicológico especializado, que digamos es un servicio complementario que normalmente se brinda cuando las afectaciones de la vulneración requieren una atención un poco más especializada, pero en todo caso complementaria a la atención que se pueda dar como víctima, a la atención que se pueda dar por parte del sistema de salud. También tenemos el externado media jornada, que se da en contrajornada escolar, el externado jornada completa, que digamos que, bueno, ahora también les cuento sobre algunos posibles ajustes, pero que en este pues ocurre durante todo el día. Pero como les decía, los chicos están en sus casas y con sus familias, y la modalidad hogar gestor, que también se da la atención se da en el marco en la atención en el marco del seno de la familia, un acompañamiento por parte del equipo y en algunos casos con un componente de apoyo económico. Si definitivamente la vulneración o la amenaza se dio dentro del medio familiar o su familia no es garante de derechos, podemos retirar al niño de su familia y ubicar ya sea en unas modalidades institucionales o en la modalidad de acogimiento familiar. Entonces tenemos dentro de las modalidades institucionales el internado para niños de 0 a 8, la casa hogar, la casa de acogida, la casa de protección o la casa universitaria. Es que las modalidades de casa de acogida y casa de protección se han diseñado específicamente para la población víctima del conflicto armado y del hecho victimizante, reclutamiento forzado, niños que se han desvinculado. Y en acogimiento familiar tenemos a nuestra medida pues hogar sustituto, que está constituida, si bien se intenta tener una atención en el marco de la familia, pero pues es una familia que se ha constituido como familia sustituta. Entonces este es el panorama que tenemos hoy de las posibles atenciones y de las modalidades de atención que se dan en el marco de un proceso administrativo. También puede existir un proceso administrativo abierto, eh, con ubicación en familia extensa. Digamos que ese es uno que podríamos o incluir acá o necesario mencionar. Y es que si bien el niño no está con su familia biológica o de origen donde él estaba viviendo, está con otros miembros de su familia o red de apoyo, y no requiere, digamos que esa medida se constituye en su medida de protección y no requiere de una atención en el marco o de una modalidad. Entonces así, digamos que así viene operando el sistema de protección, como así, mejor dicho, pero a súper grandes rasgos en general. La expedición de la ley 1878, lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo y lo que nosotros como institución nos hemos planteado en el marco de los objetivos estratégicos para este cuatrienio, pues hemos identificado que hay necesidad de ajustar y de mejorar las cosas que venimos haciendo para garantizar que ese proceso administrativo se convierta realmente en una atención diferenciadora que le permita a los niños que han sido víctimas de vulneraciones o amenazas en sus derechos tener digamos, un verdadero restablecimiento y no que el paso por el sistema se convierta en un trámite del proceso administrativo, sino que finalmente la atención que se les brinde les permita y tener unos resultados que sean un poquito más, si bien la ambición podría ser medibles, por lo menos sí queremos llegar a algunas cosas algo más tangibles sobre lo que pasa
al interior y durante la prestación del servicio de la modalidad de protección. Entonces, nos propusimos, en consecuencia de todo esto, innovar en la cualificación, tener unos procesos de innovación que nos permitan cualificar la atención que se da por parte de los operadores y lograr que nuestras intervenciones pues sean de mejor calidad y que tengan un enfoque diferencial. Vamos tratando de identificar lo que les contaba hace un tiempo, la tipología de las poblaciones que atendemos, pero también de la interseccionalidad que se presenta en diferentes amenazas o vulneraciones que se ven. Entonces, pensando en eso, empezamos también a hacer un recorrido y ahí es donde nos vamos entrando como a los desafíos y retos de qué es lo que nosotros hemos visto y cómo fortalecer o cómo hacer innovador o cómo es que vamos a cambiar ese sistema de protección. Entonces tenemos los aportes que nos ha dado la academia, pero también lo que nos ha dado la experiencia de quienes han implementado y de quienes atienden a los niños y las niñas en el sistema de protección y empezar a identificar dónde estaban como esos cuellos de botella y hacia dónde nos estaba diciendo también la literatura y demás que debíamos de trascender o darle un giro hacia a nuestro modelo de atención. Entonces aquí hay algunas que podría resaltar, sobre todo eh, identificamos unos reingresos que si bien no es que sea una tasa muy alta, pues cualquier reingreso al sistema de protección nos prende unas alertas muy importantes de pensar si es que el proceso no fue lo suficientemente sólido, si se hizo un reintegro a la familia, si se hizo un reingreso a la familia o un reintegro, sin digamos, en la profundidad del análisis de lo que podía pasar. Por otro lado, vimos unos niños con altísimas permanencias en el sistema de protección en los que ya sea por el defensor de familia, por la situación particular que se presentó en el defensor y las medidas que se tomaron en el marco de su atención, que se pasaron los tiempos y que los chicos permanecieron un periodo muy alto, lo cual tiene un impacto en su vida y en su relación. No hay niños que han pasado en el sistema de protección más de la mitad de su vida. Vamos que si bien esto ha ido cambiando, lo encontramos antes y con la modificación de la 1878 que nos evidenció estos procesos. Eh, empezamos a cambiar, es cuando vimos o cuando quisimos decir, bueno, hacia cómo hacemos para mejorarlo, pues siempre uno quiere tener los datos claros de qué es lo que está pasando y nos dimos cuenta que al ser unos procesos que se llevan en las regionales con sus defensores de familia, con la historia de cada caso y que si bien contamos con un sistema de información misional, pues no teníamos toda la información pertinente para decir, bueno, cuál ha sido el resultado y nos lo preguntan órganos de control, nos lo preguntan congresistas, preguntas que nos hacemos nosotros mismos en el marco de la planeación estratégica o en el marco de pensar, bueno, hacia dónde vamos a darle sentido y cuáles son los argumentos si nosotros quisiéramos, por ejemplo, tener unos recursos adicionales del presupuesto de la nación y cómo argumentamos un proyecto de inversión o cómo lo podemos mostrar sobre el impacto y la importancia o los resultados que esto tiene en cada niño más allá de la evidente necesidad de atención. Y digamos que nos dimos cuenta que teníamos muy limitada la información sobre cómo conocer de nuestros resultados y lo que esto nos ponía de presidente es la necesidad de contar con herramientas que sí nos permitan hacerlo. También hemos visto cuáles son las consecuencias de la separación y la ruptura, digamos, del ciclo del apego que existe, cuando si bien el código lo dice desde siempre, desde antes de la modificación y además que las medidas de medio institucional es la última opción que se debe tomar y que separar a los niños de las familias no es, pues sí, el número ha venido disminuyendo, pero sí sigue siendo alto en relación a la recomendación que nos ha hecho el Comité Internacional de los Derechos del Niño, específicamente también quedó así planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y cómo ir reduciendo la institucionalización y cómo esa separación, bueno, uno, los efectos que tiene la institucionalización en el desarrollo emocional y afectivo de los niños, pero también el que tiene la separación de sus familias, independientemente o no de que la vulneración provenga del hogar. Y pues unido a esto un poco lo que ha sido la exposición a los eventos traumáticos, entender que las vulneraciones, cualquiera de las que vimos o cualquiera de los efectos de las amenazas a los que los niños se vean expuestos, pues sí genera
unos daños acumulados en su salud no solamente física, sino también en su salud mental y en el desarrollo de las, pues en su desarrollo de vida o en su ciclo de vida que éstas puedan tener. Entonces, incluyendo todas como es entre diagnósticos y reportes y experiencias que nos decían hacia dónde tenemos que ir y por qué tenemos que reducir los riesgos que se presentan en el modelo de protección, porque como su nombre lo dice, uno esperaría que cuando un niño ingresa al sistema de protección, lo que hagamos sea mejorar todas las condiciones adversas que se venían presentando, pero también hay que definir y reducir los impactos que tiene el ingreso al sistema de protección y las afectaciones adicionales que si bien puede pasar que estemos tratando de prevenir o de proteger de una situación particular de amenaza, pues al ingresar también pueden presentarse otras y cuál es ese balance que deberíamos tener. Entonces hemos propuesto un enfoque, digamos que como esto está quedando grabado, es una propuesta y me parecía muy importante poder contarles en este espacio hacia dónde va sin que esto sea definitivo ya por completo, pero, pero vamos hacia poder tener unos resultados medibles, ¿sí? Es un poco poder decir qué es lo que queremos que pase en nuestro modelo de protección, que si bien hoy, como se los contaba hace unos minutos, el defensor abre su proceso, el niño ingresa a una modalidad, tenemos unas fases de identificación, unas fases de atención, una preparación para el ingreso, un acompañamiento que se hace a través de los equipos. Estamos buscando ir hacia identificar resultados en cada uno y entender cuáles son los ejes de profundización o los ejes en los que nosotros queremos que se den esos cambios y hacia dónde esperamos que esta atención nos lleve. Entonces, poder entender a partir de unos fundamentos conceptuales y implementar unas estrategias específicas para lograr desarrollar estos fundamentos y lograr unos resultados apoyado en un equipo, en un talento humano específico, en el que nosotros identifiquemos esos eventos adversos que generaron la vulneración o la amenaza y poderlos transformar en resignificación, en fortalecimiento de sus dinámicas con sus familias, en las relaciones de confianza y emocionales con ese entorno que los debería volver a recibir, que podamos avanzar en la reducción de las situaciones de riesgo y que en ese marco, dependiendo del momento del trayecto de vida en el que el niño, niña, adolescente esté, pues podamos fortalecer estos proyectos de vida y tratar de hacer que el paso por el sistema de protección no sea solamente salir de ese o ese momento específico de vulneración o amenaza, sino que tenga una transformación y un impacto diferente en la vida de los niños. Entonces, bueno, digamos, y para ir identificando dentro de esos desafíos que tenemos, pues el primero está en poder fortalecer nuestro modelo, identificando algunas de las dificultades que ya les he mencionado, pero sobre todo este momento de tener un modelo es técnicamente más sólido y un modelo de atención sombrilla que nos permite identificar estos resultados, nos llevaría a fortalecer cada una de esas modalidades que les conté anteriormente y que y pudiéramos lograr que en esas atenciones que se dan en las modalidades, o sea, si el modelo general para todas, pero ya la especificidad de las atenciones que se da en cada uno de los diferentes tipos de atención que nosotros podamos tener, pues nos permita ajustar cosas operativas. Entonces, si bien no es solamente un ajuste técnico o partimos de un ajuste del concepto y del enfoque técnico, pasamos a lo que es en la operación cómo esto impactaría. Entonces, en ese punto estamos tratando de fortalecerlo a partir de la innovación, a partir de identificación de ajustes conceptuales que tenemos que hacer. Y bueno, ahora que les contemos sobre esa invitación que podríamos hacerles a ustedes desde el equipo. Lo siguiente que les quiero mostrar es qué pasa con los chicos o cuál es la estrategia que nosotros tenemos para atender a los adolescentes y jóvenes
que han estado en el sistema de protección, entiéndase, no solamente el proceso de restablecimiento de derechos, sino también el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En esta que se ha denominado Alianza Estratégica y Proyectos Sueños, que queremos que sean Proyectos Sueños para Alas para Volar, creo que es el nuevo nombre que le estamos dando, y es poder identificar algunas alianzas para garantizar el acceso a otro tipo de oferta y a unos componentes que les permitan fortalecer las competencias y tener, digamos, un desarrollo del proyecto de vida para estos jóvenes. Entonces, está planteado para quienes hacen parte del proceso de cualquiera de nuestras modalidades, pero digamos con el cumplimiento de algunos requisitos. Y también contamos dentro de esa con la casa universitaria, que es pues una de las modalidades que se da para estos jóvenes que ya están mayores de 18 años, que han estado con nosotros, que han tenido la posibilidad de ingresar a educación técnica, tecnológica o universitaria y que están, digamos, con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abiertos. Digamos que estas dos se las contamos sobre todo porque nos habían y sabemos del interés de algunos de los participantes en los que es cuáles podrían ser esas opciones para quienes cumplen 18 años estando en un proceso administrativo y cuáles serían esos requisitos que si quieren ahora los podemos charlar un poquito mejor. Quisiera resumir contándoles acá algunos de esos desafíos que identificamos. Como les decía al principio, si bien el sistema de protección o las modalidades específicamente de la Subdirección de Restablecimiento de Derechos lo hace, pues digamos, intervenimos en el momento en que ya se ha evidenciado una amenaza o vulneración dentro del sistema de protección, si tenemos como principal reto protegerlos de las principales formas de violencia. Ustedes seguramente lo escuchan en las noticias todos los días. Tristemente, de la cantidad de situaciones de violencia de las que son víctimas los niños y las niñas y pues si bien actuamos para la atención de esas víctimas en su momento, pues la gran pregunta siempre está en cómo podemos hacer para prevenir y que esto no pase. Creo que esto no es un reto exclusivo del ICBF, sino que tenemos como sociedad, que si bien nosotros tenemos la obligación de liderarlo al ser el ente rector para la protección de los niños, pues implica unos cambios en patrones culturales, incluso en normas sociales en las que la violencia basada en género y la violencia hacia los niños se ha normalizado de una forma pues que ha trascendido generaciones y pues por lo tanto creo que sigue y seguirá siendo nuestro principal desafío. Fortalecer a las familias como el principal entorno de amor, protección, seguridad y confianza, que ese es otro, digamos, que hace parte de nuestro proceso de avanzar en la desinstitucionalización y en la prevención de la pérdida del cuidado parental. Y es cómo logramos que las familias, sabemos que la familia es el mejor lugar para que el niño deba estar, pero tenemos que fortalecer este trabajo con ellas para que en efecto sean los entornos protectores que esperamos que sean y que el sistema de protección o que la intervención del sistema de protección pues sea de la manera más, perdón, ¿y ahora? De la manera más eh, voy a retomarlo porque se me fue la palabra con la llamada, para que las familias puedan ser este entorno protector y nosotros, digamos, tengamos que intervenir en la menor medida posible. También, pues, en la reducción del ingreso, esto va mucho, el éxito de nuestra intervención será cuando nosotros tengamos menos niños y no más niños, como ocurre en otras de las modalidades que sí atiende el ICBF o en otra de la oferta del ICBF, en la que, pues, mientras más niños les estemos llegando con las estrategias de prevención, seremos más exitosos nosotros. Entre menos niños tengamos que atender, pero no porque no los conozcamos los casos, sino porque al conocerlos o porque no se presenten o porque no tengamos que atender, pues esa será nuestra mayor éxito. Por supuesto, que es uno de los que nos trasnochan más y a mí en particular, mitigar los riesgos de la ocurrencia de vulneraciones de derechos al interior de los servicios de protección,
que lamentablemente ocurre, digamos que lo que uno espera es que al ingresar al sistema de protección, pues sea el espacio más seguro y protector y no se y no se generen nuevas vulneraciones. Sin embargo, pues es una realidad que nos preocupa enormemente que al interior de nuestros servicios se presentan algunas de estas situaciones. Fortalecer y cualificarlos para garantizar pues, el restablecimiento efectivo. Nosotros desde la dirección, desde la subdirección, pues trabajamos en este modelo que, mejor dicho, en un momento express les acabo de presentar, pero después de que esto salga será solamente un primer paso porque esto tiene que bajar a quien nosotros que hacemos la definición técnica, pero quienes hacen este brazo operativo para que la atención sea realmente humanizada y que no esté centrada en el cuidado, porque nos estaríamos devolviendo a los que les decía en la primera diapositiva, nos estaríamos devolviendo un poco a que fuera protección un sistema de cuidado y eso digamos que es lo que no puede pasar. No, nosotros nos debemos enfocar en esa atención para el verdadero restablecimiento y generar un valor agregado en cada uno de los niños. Reconocer los recursos, capacidades y potencialidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus familias, porque pues muchas veces los estamos viendo como un sujeto pasivo y no como parte de lo que debe ser y cómo escucharlos y cómo atenderlos, porque pues hay un poco de adultocentrismo en el proceso del diseño y muchas veces no estamos haciendo uno ni escuchándolos ni dos haciendo uso de sus recursos, capacidades y potencialidades en el marco del proceso para que sean estos los que dicten la ruta de atención y sean esos los que puedan pues darnos para que ellos construyan su proyecto de vida partiendo de estos. Y ahí, digamos, de la mano con pues fortalecer la participación efectiva en los procesos de construcción de políticas públicas y las tomas de decisiones que los afectan. Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo lo mejor por los niños y no sabemos en realidad cómo es que lo están percibiendo. Y en esos casos, sí, justamente cuando se pasan tanto los proyectos de ley, las modificaciones, los ajustes al proceso, un proceso que debería tener en el centro la atención al niño y que así lo plantea, pero no reconoce su voz y no los deja participar efectivamente. Entonces, un poquito en esta la misma construcción de este diálogo de hoy en el que están planteados estos retos, consideramos que era una alternativa bien interesante que desde este espacio y desde quienes han venido haciendo parte del equipo de investigación nos ayudaran justamente a fortalecer estos dos últimos retos y que nos hicieran los llamados que nos tengan que hacer y las alertas que nos tengan que hacer y los aportes tan necesarios que puedan para que este modelo nuevo que estamos planteando de cómo generar la atención en el marco de nuestras modalidades, pues cuente con esa voz de los niños, de los expertos y de quienes pues se interesan porque esto cada día sea mejor y podamos avanzar de a poco en ese modelo y en esa cualificación e innovación. Yo quisiera cerrar ahí, dice, pues para que podamos tener la discusión y de nuevo agradecerles y recordarles que si bien la responsabilidad está en el Estado, también hay unos temas de corresponsabilidad con la sociedad, con las familias pues, y en estos espacios en los que podamos crecer entre todos. Natalia, muchísimas gracias. Una presentación muy, muy interesante, muy generosa, como en todas las perspectivas, en muchos elementos, yo creo que de reflexión y de posibilidades de discusión. Yo me temo que el tiempo no nos va a alcanzar a profundizar muchísimo, pero eh, hay una muy buena oportunidad que se nos genera en este espacio. Yo doy paso al Grupo Intergeneracional de Investigación GIDI para que hagan su intervención. Adelante. Gracias, profesor Iván. Les voy a pedir un minutico mientras transmitimos un video que les vamos a presentar. ¿Aló? Hola. Sí, entonces, bueno, mientras se va resolviendo este asunto
técnico. Yo quiero comentar que hoy tenemos una participación y asistencia muy amplia, y pues les damos la bienvenida, agradecemos al Instituto de Capacitación Los Álamos, a la Unidad de Niñez de la Alcaldía de Medellín, a la Corporación Convivamos, Fundación El Maná, Institución La Casita de Nicolás, la Corporación Superarse, obviamente al Grupo Intergeneracional de Investigación en la Universidad de Antioquia. Qué bueno esta participación tan nutrida. Adelante, ya que creo que el video ya está listo. Me confirman si se escucha. No, no se escucha. Listo, espérenme un segundo. Se está escuchando con dificultad. Bueno, mientras... bueno, ya está otra Hoy vez. escribo esto porque pude y decidí voluntariamente recibir la ayuda de ustedes. En el transcurso, hoy escribo esto porque pude y decidí voluntariamente recibir la ayuda de ustedes. En el transcurso hubieron dificultades, pero con un buen acompañamiento logré superar muchas de ellas. Agradezco por cada cosa desaprendida y aprendida, por todos los lazos que he tejido hasta el día de hoy con seres humanos que aún conservan un buen corazón. Muchos nos cuestionamos el por qué nuestras familias solo nos ven como un problema. Si de hecho somos personas que venimos a este mundo con propósitos igual al de ellos. ¿Tú crees que por ser niños somos un problema? Bien, muchas gracias a Paola por reproducir el video. Natalia, este era un video que corto, pero que los integrantes del Grupo Intergeneracional de Investigación, quien no conoce qué es el Grupo GIDI, es una propuesta participativa que, respondiendo a la pregunta bueno, ¿qué opinan los niños, niñas y adolescentes frente al sistema de protección? ¿Qué recomendaciones tienen para dar? Desde hace 5 años venimos haciendo un proceso con ellos y con ellas, con profesores de la universidad y demás. Discúlpame, perdón, un segundito. Buenas tardes, Sandra Torres de ICBF. Discúlpame, es que a Natalia le tocó ausentarse 2 segundos para recibir una llamada, entonces me pide que si por favor le damos unos 20 segunditos porque pues no quisiera perderse esta parte de la información, entonces que si por favor le dan unos 20 segunditos, ya está colgando la llamada. Gracias, Camila. Perfecto. Gracias, Sandra. Saludos. Gracias.
Ya regálanos 20 segunditos, está en la llamada, que es que quisiera no perderse esta parte con ustedes. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha. Ay, gracias. Listo. Qué pena con ustedes que tuve que contestar una llamada urgentica, pero ya estoy aquí de nuevo. Te preguntamos, ¿pudiste ver el video? Solo el principio. Ah, bueno, entonces lo vamos a volver a Listo. reproducir. Ay, qué ¿Listo? pena. Dale. Dale. Dale, entonces, Pau, si podemos reproducir de nuevo el video para que lo puedan volver a observar. Listo, regáleme un minutico, por favor. Bueno, mientras Paola lo reproduce, este es un video, Natalia, que los chicos del grupo GIDI, este proceso ya lleva 5 años y reconociendo el curso de vida de los niños, niñas y adolescentes. Este proyecto inició cuando algunos de ellos estaban institucionalizados y preguntándonos por el derecho a la participación y por la problemática muy álgida que ha vivido Medellín sobre la explotación sexual. Nos preguntábamos entonces, bueno, ¿y qué opinan ellos y ellas sobre la respuesta que está dando el gobierno, las localidades, los procesos comunitarios? Creímos que la mejor forma de poder comprender esos procesos era con la participación de ellos y de ellas. Después de 2 años de implementación pues, de esta propuesta participativa de la Universidad de Antioquia, pues ellos ya estaban próximos a salir y nos decían, profe, y entonces yo quiero seguir asistiendo allí, pero cuando yo egreso, yo no puedo volver a la institución, ¿cierto? Entonces ahí también nosotros nos pensamos en ese curso de vida de ellos y de ellas, que GIDI entonces debería integrar a las niñas, niños y adolescentes que están en las instituciones, pero también a quienes ya egresaron. Y a partir de ahí, entonces, iniciativa empezó a transitar ya no únicamente en los escenarios institucionales, sino por fuera de ellos, con autorizaciones de los defensores de familia, permitiendo la salida a un encuentro cada 15 días de ellos y de ellas. Y hoy, 5 años después, cuando ellos y ellas ya han venido fortaleciendo sus procesos y construyendo su proyecto de vida, a través de un diplomado de investigación formativa, se ha consolidado un grupo que se llama Liderazgo Compartido. Y este grupo de Liderazgo Compartido ha preparado este video el día de hoy. Es corto, pero es con mucho cariño. Adelante, Pau.
Hoy escribo esto porque pude y decidí voluntariamente recibir la ayuda de ustedes. En el transcurso hubieron dificultades, pero con un buen acompañamiento logré superar muchas de ellas. Agradezco por cada cosa desaprendida y aprendida, por todos los lazos que he tejido hasta el día de hoy con seres humanos que aún conservan un buen corazón. Muchos nos cuestionamos el por qué nuestras familias solo nos ven como un problema. Si de hecho somos personas que venimos a este mundo con propósitos igual al de ellos. ¿Tú crees que por ser niños somos un problema? Gracias, Pau. Ya puedes dejar de compartir la pantalla. No sé si alguno de los chicos y chicas de GD quiere comentar algo adicional. Bueno, si no, Iván, que está coordinando la sesión, me cuenta si pasamos a la sesión de preguntas o vamos a comentar algo adicional desde allí. Sí, Camilo, si hay pues algún otro comentario adicional desde Gidi, se tienen como unas preguntas que se fueron armando en la preparación de este espacio, como en 4 ejes, unas preguntas alrededor de las medidas alternativas de protección, una segunda sobre la protección integral en el proceso de restablecimiento de derechos, una tercera sobre los trabajadores del sistema de protección y una cuarto bloque de preguntas respecto al regreso. Hay un tema pues como de alto interés y ya Camilo lo viene mencionando. Y también teníamos unas preguntas al final respecto a la pandemia y a todas las condiciones pues y complejidades que la pandemia y las medidas pues de protección frente a ella nos han implicado. Paola, no sé si desde cómo trabajamos lo de las preguntas. Gracias, profe. Bueno, le doy el paso a Kiomi para que nos dé un saludo y nos cuente de 2 preguntas que tenemos. Muy buenas tardes, soy Yajaira Kiomi del grupo G de investigación. Llevo pues 5 años con el grupo, me encantó el video. Realmente el video es una recopilación de todo lo que hemos hecho en G y de lo agradecidos que estamos los chicos de protección con el sistema de protección, porque todos venimos de ahí. Entonces mi pregunta es, ¿qué medida alternativa, qué otras formas son posibles si no deseo estar en un internado? Hablamos de la modalidad de semi-internado y qué se requiere para estar en un semi-internado. Sí, necesito ser menor de edad. Ay, gracias, profe Natalia, por estar aquí. Con mucho gusto, me alegra escucharlos. Yo voy a intentar responder todas las preguntas que se nos hagan y si en alguna nos quedamos corticos, pues les voy contando. Con relación a las alternativas, como les contaba un poco en la presentación, no todas las modalidades son internados, o sea, no son o que vivamos 24/7 con... o que los niños deban estar 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay algunas, como son las de ubicación en medio familiar, en las que no se requiere. El semi-internado es lo que nosotros, o en lo que yo les presenté en su momento, el externado jornada completa. Es decir, que pasan toda la jornada diurna con nosotros y en las noches van a sus hogares. Entonces, un primer requisito pues es que haya una familia garante. Es decir, que en el proceso administrativo, primero que tengan el par abierto, o sea, esté en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos
y su familia sea garante y pueda acceder a esta modalidad. Para los chicos que ingresaron siendo menores de edad, pero que pudieron y que siguen en un proceso administrativo cuando cumplen su mayoría de edad, pueden estar con nosotros un poquito a discreción de lo que el defensor de familia identifique en la necesidad de permanecer con su par abierto o no. Entonces, como para concretarte la respuesta, no todas las medidas son internado, o sea, el sistema de protección no es igual a internado, hay otras modalidades. Y para las que ustedes me preguntan, que denominan como semi-internado, es lo que nosotros llamamos externado jornada completa. Natalia, un poco el trasfondo de la pregunta que nos plantea Kiomi es si no quiero. Y cuando dice si no quiero es si el niño y la niña no quiere, no desea estar en un internado. Entonces, un poco el trasfondo está, bueno, ¿y qué tanto pesa la opinión de ellos y ellas en estos momentos de restablecimiento de derechos, ¿cierto? Porque en algunas situaciones lo que hemos analizado es que se rompen vínculos familiares, vínculos colectivos, incluso con grupos de amigos y demás, entonces ellos y ellas ven la posibilidad de si requieren, aceptan que requieren un acompañamiento, pero muchas veces su opinión no pesa tanto en este proceso. Entonces ahí está el trasfondo de la pregunta. Listo, gracias. No, digamos que lo que está establecido en la ley y en la ruta del proceso administrativo sí incluye la voluntad y la opinión del niño y la niña. Digamos que en muchas medidas de las nuestras se identifica o se ofrece la posibilidad de un cupo en alguna modalidad y se habla tanto con la familia como con los niños, pero se encuentra que la familia lo desiste. ¿Cuál es la diferencia en cuanto el defensor de familia y su equipo determine que su familia no es garante y sí deba venir a protección? Si esto no ocurre, si hay un concurso entre las opiniones del equipo de defensoría y pues del defensor y su equipo y la voluntad del niño al manifestar y pues al poner, no es solamente la voluntad a capricho, sino la voluntad al evidenciar cuáles son las razones por las que podría generarse una afectación mayor al separarse de su núcleo familiar y de su red de apoyo, que no es solamente su familia, muchas veces la red de apoyo está también fuera del hogar, en amigos, padrinos y otras que al retirarlos pues estamos generando otro daño, pero sí debe estarse y sí se debe contemplar la opinión y digamos como las necesidades que el adolescente manifieste en este caso, pues para los más grandecitos, ¿no? Muchas gracias. Kiomi, ¿algo más? ¿O pasamos a otra pregunta de las preparadas previamente antes de darle paso a los asistentes? Sí, darle las gracias a la profesora Natalia por este espacio. No, muy buenas respuestas, profe, gracias. Gracias, profe. Yo ser profe un día, pero la vida no me ha dado la oportunidad. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos del grupo G o de las que nos llegaron por el formulario? Adelante, Angeline. Hola, Angeline. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angelina Escudero. Soy estudiante de Derecho e integrante de GIDI. Le agradezco pues por el espacio, muchas gracias por asistir y voy a hacer dos preguntas cortas acerca del proceso integral en el proceso de restablecimiento de derechos. Entonces la primera dice, ¿cómo hacer más cercano el vínculo entre defensores, niños, niñas y adolescentes? Y la otra es, ¿qué tendría que cambiar en el sistema para evitar los egresos irregulares en las instituciones de protección? Ay, Natalia, tienes el micrófono apagado. Gracias, estoy aquí ya hablando como loca sola. No, nosotros sí, digamos que me parece muy importante fortalecer el vínculo entre los defensores,
Sobre todo porque dentro de algunas de las cosas que no sé si pasamos por ahí cuando les decíamos como cuáles eran esos desafíos y cosas, identificamos que habían unos chicos en el sistema que no habían conocido a su defensor de familia o que el defensor de familia cambia con frecuencia y vienen unos reprocesos en la toma de los casos, incluso, y me atrevería a decirlo en voz bajita, como unas revictimizaciones al volver a hacer tantas valoraciones sobre los eventos ocurridos. Entonces, esa es una de las situaciones como que más nos preocupan. Y no les conté esto, que un poquito de contexto, la dirección de protección incluye 3 subdirecciones y una coordinación. Entonces, tenemos una subdirección grande de restablecimiento de derechos, una subdirección para los temas de responsabilidad penal para adolescentes y una subdirección de adopciones y una coordinación de autoridades administrativas que es transversal. Entonces nosotros desde la subdirección trabajamos de manera articulada con la coordinación de autoridades para buscar como esas estrategias. Y aquí tenemos el proceso de atención que se da dentro de nuestras modalidades y ellos tienen la asistencia técnica que se le da a los defensores de familia. Entonces, digamos, unos muy ocupados por la atención, otros muy ocupados por el proceso legal, pero en articulación con los dos, pues lo que hacemos son unas jornadas de sensibilización que debemos hacerle y que, digamos así, nos lo obliga también la ley al equipo de defensoría y a la autoridad administrativa. Nos hemos inventado, y cuando les mostraba también un poquito como cuál es ese modelo de gestión de casos que nosotros queremos implementar en nuestro modelo, también está pensado a que haya una relación cercana entre el equipo de la modalidad donde el niño y la niña está ubicado y el equipo de defensoría que está llevando su proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, eso permitirá un poco más no solamente como que se hablen entre los padres y los adultos, sino que también nos acerquemos a conocer la vida y la verdad de lo que está pasando con los chicos, porque en algunos casos, si bien algunos niños cuentan con su familia que está trabajando en este proceso para fortalecer sus patrones de crianza o lo que sea necesario para generar un reintegro exitoso, en los casos en los que los adolescentes o niños han sido declarados en adoptabilidad, y bien se está en un proceso de búsqueda de familia o se ha determinado por su edad que ya no va a ser sujeto de una adopción, pues este defensor es quien hace las veces de su familia y de su representante legal. Entonces buscamos a partir de estas estrategias de sensibilización, y no solo el defensor, porque a veces pareciera solo el defensor, también del equipo, para que pueda tener un contacto más directo con el niño o la niña o el adolescente y también con las personas que hacen parte de las modalidades con las que atendemos. ¿Y cuál era la segunda? Ya me olvidé, perdón. No, tranquila. ¿Qué tendría que cambiar en el sistema de protección para evitar los egresos irregulares en los centros de protección? Cuando dices irregulares, ¿qué quieres decir? Cuando, por ejemplo, el adolescente evade el proceso en la Ya, institución de protección, cuando se escapa. ya. Sí, bueno, yo creo que ese también ahí cuando esto pasa, al igual que cuando pasan reintegros, lo primero es cuestionarnos nosotros sobre qué fue lo que motivó a que esto ocurriera, o sea, cuáles son las razones de las evasiones. Y muchas veces, y ahora que hablaban, que íbamos a conversar un poquito sobre los temas de pandemia, pues muchas veces es que no ha habido la suficiente comunicación con su familia, que no ha habido un entendimiento sobre las necesidades de los chicos que han venido manifestando. Entonces yo creo que ahí lo que deberíamos hacer es fortalecer la labor de todos los actores que intervienen en el proceso, o sea, no es solamente los que están allá, como les decía hace un momento, encargados de la modalidad de protección, sino también las autoridades administrativas, pero también las instituciones que hacen parte del sistema de protección, del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que todos podamos como generar una articulación más cercana y que no sea, y que de pronto el chico ha levantado la mano, ha dicho varias veces porque es que se está generando una inconformidad en el servicio en el que está y nosotros no lo hayamos escuchado. Nosotros digamos que venimos haciendo también como una articulación con otra de las direcciones del ICBF, que es la Dirección de Familias y Comunidades, para poder plantearnos a veces también lo que podría ser un fortalecimiento diferente a la familia y que nosotros logremos
si también entendemos como ese egreso o ingreso irregular, no solamente que haya una evasión o un escape, sino también que los niños no estén más salgan del sistema, sean reintegrados a sus familias y vuelvan a entrar para que tengamos nosotros teníamos como dos conceptos ahí, uno de reintegro familiar y otro de reunificación familiar. Entonces el reintegro parecía una medida más fácil de determinar, ¿no? Se determinó como medida de reintegro familiar, pero la reunificación en realidad implica que la familia eh, pues que la familia de verdad esté recibiendo al chico, como también ustedes no lo mostraban en el video. No es que las familias deban entender a los adolescentes y a los niños como un problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar también con ellas para que no haya esa entrada y salida del sistema, sino que se genere un reintegro exitoso? Y yo también me atrevería a decir que sí estuvo chévere que la 1878 limitara el tiempo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, y eso nos puso en evidencia que eran unos jóvenes con unas permanencias altísimas en el sistema, unos procesos administrativos sin cerrar, trámites que se habían dejado de hacer, y pues eso con las respectivas afectaciones que tenga el tema de los niños. Delimitar el tiempo también implica que haya menores posibilidades o que tengamos que pensarnos en cuál va a ser el seguimiento, por llamarlo de alguna manera extramural, o qué es lo que vamos a hacer una vez el proceso termine, y que podamos también tener un acompañamiento por un tiempo adicional, independiente o no de que el proceso de administrativo de restablecimiento de derechos se haya cerrado en los tiempos de ley, pero que podamos acompañar a estos jóvenes y sus familias o niños en los casos que sean niños, para que no haya esa entrada y salida del sistema. Muchísimas gracias. Te agradezco la asistencia de hoy y bueno, Gracias. gracias. Angie, yo quiero complementar algo ahí, qué pena yo metérmeles así. Adelante, Sebastián, te presentas, por favor. Bueno, primero buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Villa, tengo 18 años, hago parte del grupo GIDI, soy un egresado más, y escuchando pues lo que dice mi compañera Angeline respecto a los egresos o los ingresos regulares, yo me quedo con una duda respecto a los egresos de los externados, ya que el tiempo máximo es de 18 meses, pero veo que hay casos en donde los chicos les dan egresos y les prometen que vinculación con trabajos, que un proceso laboral, que una enseñanza de crear una hoja de vida, y llegan al punto en que le dan los egresos y los dejan libres, entonces quedan como sin nada que hacer y llegan como al punto en que no encuentran nada que hacer en sus vidas y empiezan a tomar otras como aquellos viejos caminos malos. Y es algo como muy triste porque soy uno de los que tuve muchas ganas de vincularme con muchos procesos más, pero por la trabajadora social y el psicólogo mío, de tomar la decisión de sacarme por un tiempo cumplido, no me vinculan en un programa más. Entonces creo que si el chico tiene esas ganas de seguir estudiando, de seguir luchando por sus vidas, aún no teniendo bien su red de apoyo, porque los dejan pues como con esa inquietud o sueltos. No es de que toda la vida lo van a mantener a uno, no se trata de eso, sino de que también si le prometen cosas a ellos, porque los dejan con esas dudas y no llegan unas respuestas concretas con ellos. Gracias, Sebastián. Yo creo que eso es muy cierto, y digamos, de las cosas bien, bien complicadas que tenemos, y en mi rol también me cuesta mucho tener que admitirlo. Como les estaba contando en la respuesta anterior, pues depende mucho del equipo de Defensoría, y por eso también tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento y como en la sensibilización de ellos sobre el impacto que tiene la decisión de abrir o no abrir, porque el impacto en las decisiones de la vida de los niños de un defensor es muy grande desde el momento en que abre un proceso, tal vez decide retirar de una familia, pero también justamente en el momento en que cierra y pasan cosas como esta que tú nos estás contando. En ese caso, yo creo, y creo que tenemos una buena oportunidad con la estrategia que viene presentando la directora general del ICBF, y de pronto me gustaría que lo habláramos luego ya, en tu caso particular, si fuera así,
la estrategia de Sacúdete que ha venido presentando, que son las estrategias para jóvenes, en los que están buscando el fortalecimiento de sus proyectos de vida a través también de arte, cultura, recreación y ver unas formas de vincularse también con unos, como apadrinando con gente que ha pasado por situaciones diferentes y que puede ser unos mentores para esto. Digamos que creo que si hay un vacío en el seguimiento y en esas promesas, como tú lo dijiste, de lo que los defensores dicen cuando se va a cerrar un proceso. Y creo que en las dos últimas intervenciones nos refuerzan la necesidad del post-egreso o del acompañamiento extramural que tengamos que hacer para que estos casos, digamos, no los tengamos en conocimiento así, eventualmente de alguien que levanta la mano y nos dice, mire, a mí me pasó esto, cerraron mi proceso y no más, porque nosotros hasta donde tenemos conocimientos, pues cuando cierra el par. Pero sí hay unos trabajos que se tienen que hacer posterior. Y en ese caso creo que es una buena oportunidad, como el ICBF lo viene planteando en los últimos 2 meses, y es esa nueva dirección de juventudes en el que también aplican para los chicos ya mayores de 18 y que hay unas oportunidades justamente como ahí, ¿no? Como entre quienes atendimos en los programas de protección o quienes estuvieron en las líneas de protección, pero no hizo falta continuar aunque ya no estén en un proceso de restablecimiento de derechos. Ok, muchísimas gracias, Natalia. Quedó pues como ahí ya más claro en algunos aspectos que tenía mis dudas. De hecho, llevo 8 meses de egresar de internado y externado y seguía pues como con esa duda de yo querer seguir estudiando y no tener pues como esa ventaja. Entonces, gracias pues como por darme la oportunidad de opinar y hablar un poco de este tema que de hecho somos varios los que creemos que queremos seguir con nuestras vidas. Y ya, una feliz tarde. Gracias, Sebastián. Y ahora no sé si con Iván o con Camilo lo podemos cuadrar también para que nos cuenten de este grupo de jóvenes y digamos que tengo alguna información sobre lo que está pensándose con Sacúdete, pero si no también lo podemos conversar justamente con su directora y contarles de estas inquietudes, a ver ella cómo nos orienta para esa oferta. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Natalia, una pregunta un poco más teórica frente como a dos conceptos claves ahí que mencionabas en tu presentación. Y bueno, sabemos pues la doctrina de la protección integral, ¿cierto? Plasmada pues en el marco de la promoción de los derechos, la prevención, la atención y el restablecimiento, pero tú mencionabas que la perspectiva de cuidado parecía como limitada, ¿cierto? Que desde una perspectiva de cuidado no era suficiente, que era un abordaje limitado, pero paradójicamente hoy día a lo que se apuesta incluso los planes de desarrollo municipales es a fortalecer los sistemas municipales de cuidado como estrategias de prevención, de promoción de derechos, ¿cierto? E incluso como acciones que permitan la agencia o el agenciamiento pues, de los sujetos. Entonces ahí no nos quedó como que frente a cuál es la discusión en el interior del ICBF frente a estos conceptos. Gracias, Camilo, porque creo que es importante hacer esa claridad conceptual. No, nosotros no nos estamos refiriendo a los sistemas de cuidado, porque por supuesto también estamos en la línea del fortalecimiento de estos. Cuando usamos o cuando yo usé la palabra cuidado en el marco del proceso de restablecimiento de derechos, es que en algunos casos, en las conversaciones que hemos tenido o en lo que hemos identificado el proceder de algunos de nuestros operadores, es que se entiende que los niños que ingresan al sistema de protección y sobre todo a las modalidades institucionales están ahí como si fuera un lugar en el que van y los cuidan, no como el sistema de cuidado como tal. Entonces es un lugar en donde pueden dormir, tienen alimentación, hay alguien que los pueda supervisar, pero no se está fortaleciendo su proceso de atención. Entonces nosotros lo que decimos, esto no es una modalidad para decir que usted en su casa no lo están cuidando, entonces yo venga, lo pongo aquí.
sino que es un modelo de atención. En relación con el sistema de cuidado, por supuesto que nosotros estamos fortaleciéndolo y se engancha, digamos, o hace articulación con la estrategia que queremos de fortalecer la desinstitucionalización o avanzar en la desinstitucionalización, fortalecer modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia, o lo que hemos llamado modalidades alternativas de cuidado, en donde sea reducida la institucionalización, tengamos estas figuras más de familia, de patrón de crianza, fortalecer nuestros hogares sustitutos, y ahí entra dentro del Sistema Nacional de Cuidado las que son las madres sustitutas y las madres comunitarias, quienes son esos agentes que ejercen esas funciones de cuidado distinto al cuidado de como te dejo ahí para hotelería, que lo llaman otros, ¿no? Tiene cama, tiene comida, tiene alguien que medianamente está pendiente de usted, pero no hay un proceso de atención para lo que dicen acá, que es restablecer el derecho. Restablecer los derechos no es ponerlos en una institución, restablecer los derechos es contar con un proceso de atención que permita llegar a eso. Muchas gracias. Y el segundo comentario es, dentro de los proyectos actuales que estamos desarrollando pues en el grupo GIDI y en la Universidad de Antioquia, es uno que le apuesta a las garantías de no repetición, ¿cierto? Es la pregunta, lo estamos desarrollando en el marco de mi tesis doctoral, y es la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa después de la institución, ¿cierto? Dentro de esos elementos, como un poco con esa diapositiva que hacías de aportes de la academia y la experiencia, lo primero que hemos evidenciado y creído para mencionar eso que tú decías de evaluación limitada es que un poco la posibilidad está toda dada al poder generar estrategias participativas con los niños, niñas y adolescentes y poder evaluar antes de egresar con ellos y ellas, bueno, ¿y cómo fue este proceso? ¿Se siente preparado? Porque hay una tensión entre si el niño se siente ya listo y el adolescente, o si hay que hacerlo porque está la mayoría de edad, ¿cierto? Ese es como un elemento adicional. Y lo otro, en la construcción del plan de desarrollo de Medellín se planteaba dentro de las estrategias claras y necesarias, qué bueno que mencionabas lo de la dirección de la juventud, porque ahí es necesario la vinculación entre las políticas públicas de infancia y adolescencia y los procesos de juventud, ¿cierto? Para que hayan unas trayectorias y unos tránsitos entre la salida de la institución y la salida de nuevo a la vida externa, ¿cierto? Porque a diferencia de este sistema, en el de primera infancia hay una mayor articulación, ¿cierto? Pero digamos que acá hay una fragmentación muy grande y es para acceder a la universidad, entonces hay unos requisitos, pero para el sistema de salud hay otro trámite, y lo que empiezan son unos itinerarios burocráticos que los muchachos y las muchachas los rebasan, ¿cierto? Esos itinerarios rebasan la capacidad porque pues en la institución estaban siendo acompañados y de alguna manera los operadores conocen cómo enfrentar, digamos, saben hablar, que es lo que se dice ante el sistema, ¿cierto? Entonces, ante una consulta psicológica con la EPS, es difícil pues para mantener ese acompañamiento. Ante la posibilidad de acceso a la universidad, pues ya hay que presentar un examen de admisión y no hay, digamos, entonces ahí hay un elemento clave para trabajar en la articulación de las políticas en coherencia pues incluso con el mismo discurso de, nosotros no lo compartimos, pero lo ponemos acá, de invertir en la infancia de Heckman, cuando se habla, porque pues aquí también hay una inversión de recursos importante en el sistema de protección, y si no están dadas las garantías para la no repetición, pues digamos que lo cuidamos hasta los 18 años, pero ya después lo que tú mencionabas, esa gran correlación con el sistema de responsabilidad penal, y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Yo creo que yo también celebro un poco que estemos dando este impulso, y sobre todo por unas limitaciones que tenemos en cuanto a la posibilidad de continuar con la atención cuando los chicos no acceden a la educación formal. Y esa es una limitante grande, no solamente para los que están en el sistema de protección, sino para la población adolescente y joven en general en Colombia,
que no es la gran mayoría la que tiene acceso a esta educación. Y con lo que, y digamos, respecto a lo que hablas de la inversión escalonada por trayectos de vida, o sea, este país tomó hace, no sé, 3 planes de desarrollo atrás o una cosa así, digamos, como una intención decidida sobre la inversión en primera infancia. Y se hizo digamos, un esfuerzo grande fiscalmente por esta inversión, teniendo en cuenta los retornos que esto puede dar y digamos, lo importante que es en el desarrollo de los niños y niñas durante sus primeros 5 años. Pero nos pasa lo mismo que está pasando o lo que tú ejemplificas ahora con el proceso de protección, y es que pasaron de los niños de primera infancia con una atención fortalecida, etcétera, pero luego vino la entrada al sistema escolar durísimo, ruptura, etcétera. Entonces tuvimos que trabajar en la política de infancia y juventud, que ahí vamos, y ahora estamos ahí, pero se nos están quedando luego los adolescentes ahí. Entonces, pues uno siempre quiere que sea un poquito más rápido y que la plata sobre todo sea importante, porque esta propuesta que yo trataba de mostrarles de manera general, pues implica un talento humano diferente, una dedicación de personas distinta, y eso redunda en que nos sea un poco más costosa en términos de cantidad de recursos en el momento de la atención, pero no es costosa si lográramos evidenciar a través de resultados en la vida de los chicos, en su valoración y digamos con cualitativa y cuantitativamente, que invertir estos recursos en este momento nos va a reducir inversiones en momentos futuros, como tristemente una entrada al sistema de responsabilidad penal o otras asistencias que el Estado tenga que hacer, o que reingrese. O sea, si yo puedo invertir un poco mejor el dinero ahora y con unos retornos en el tiempo mejores en la vida de las personas, a poquito, pero más niños o reingresando todo el tiempo. Muchas gracias. En otro espacio te invitaremos a ampliar un poco sobre este otro proyecto que estamos desarrollando. Adelante, Iván. Lorena, allí. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lorena Castaño, soy comunicadora social egresada de la Universidad de Antioquia y también hago parte de GIDI. Hoy tengo una pregunta, de las preguntas que formulamos en el grupo, para la señora Natalia. A ver, la pregunta es sobre los trabajadores del sistema de protección. ¿Cómo afecta la salud mental de quienes trabajan en estos sistemas de protección? Y de pronto, ¿qué estrategias tienen ustedes para cuidar su salud mental, la de los adultos que trabajan en estos sistemas? Gracias, Lorena. Bueno, yo me da un poquito de angustia porque muchas de las preguntas pues, que ustedes nos hacen también nos las hemos hecho y hasta ahora hemos avanzado poco, pero ahí vamos en atender este tipo de necesidades. Nosotros lo incluimos en esta propuesta de modelo como un ítem adicional que es para bienestar del talento humano en el marco de la cualificación del modelo, y es que también seamos sujetos como de cuidado al cuidador y la asistencia que debe tener. Pero también con los equipos de defensoría de familia, porque pues también en los procesos de verificación, de garantía de derechos y de valoración, digamos que están expuestos a una atención muy alta, y digamos que no son solamente los niños los que reciben las afectaciones o los impactos mentales que puede tener en su salud mental, que puede tener el manejo de sus casos, sino pues también a los profesionales que están ahí. Nosotros, antes de pensarnos en que debía ser un ítem específico y que debería quedar así como de una manera visible, la necesidad o sea, si queremos un talento humano cualificado, necesitamos, y que sea, mejor dicho, pues que los niños merecen que los atiendan, necesitamos cuidarlos a ellos también. Entonces, antes de que eso estuviera, había una responsabilidad con los operadores. Digamos que quienes operaban los servicios eran quienes se veían, digamos, como entidad o organización no gubernamental, propender por esa atención y ese cuidado a su talento humano. Ahora lo que estamos modificando es que no quede solamente como a su voluntad, sino que esté específico y que haga parte del modelo de atención. O sea, la atención incluye cuidar a quienes están cuidando o a quienes están atendiendo a los niños, y no solamente en una vía, sino también como en el círculo de las personas que los están atendiendo.
Muchísimas gracias, Natalia. Incluso estamos haciendo una revisión de literatura sobre ese tema de salud mental y poco se ha estudiado, pues pocos reportes hemos encontrado en América Latina frente a los cuidadores, específicamente del sistema de protección de la infancia. Hay poca literatura científica sobre esos temas, sobre cuidadores en general, sí, pero específicamente el sistema de protección a la niñez, hay muy poca evidencia. Adelante, Casey. Casey, adelante. Casey no va a intervenir en este momento. Bueno, yo pues primero agradezco esta asistencia y esperamos que podamos seguir encontrándonos una vez al mes, y a la doctora Natalia por estar. Yo soy Paola y hago también parte del Grupo Intergeneracional de Investigación GIDI, y también sumado a esta pregunta que hacía Lorena y a lo que dice Camilo sobre la salud mental, pues ahora, digamos que con todo este tema del COVID y de la pandemia, la salud mental es un tema, pues y también la salud física, que nos ha venido como interpelando. Entonces, pues como preguntarle un poco, doctora Natalia, cómo ha sido estas estrategias del ICBF frente a todo el tema de la protección integral con la pandemia. También muy específicamente porque con algunos muchachos y muchachas que hacen parte del grupo que están en este momento en instituciones de protección, han manifestado que el tema de estar alejados de la familia les ha generado mucha angustia, tristeza, bueno, desesperación. Entonces también cuáles son, digamos, estas estrategias más allá pues de pronto de las videollamadas y demás, que quizá hay familias que no tengan estas herramientas para acceder a estos medios de comunicación. Gracias, Paula. Bueno, la pandemia fue y ha sido todo un desafío para nosotros en el sistema de protección. Yo, digamos que aprovecho y les comparto, desde el momento uno tuvimos muchas angustias sobre cómo debíamos ajustar la atención y las modalidades, ¿no? Empezando y yo creo que nos pasó a todos, pues que nunca lo habíamos vivido y que las decisiones se iban tomando como en caliente con la información que se tenía. Entonces, en un primer momento, la primera angustia que nos llegó fue cómo vamos a hacer para proteger que los niños no se contagien, y qué es lo que tenemos que hacer para garantizarlo, y el fin de semana de cierre y de todo el mundo para su casa. Entonces nosotros también, y pues fue lo que decidimos, fue cerrar y limitar el acceso de las personas a las instituciones pues digamos, por la evidente posibilidad de contagio. Luego ya nos paramos como a pensar un poquito más y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a flexibilizar? Sí, se habla mucho de la virtualidad, pero la verdad es que no todas las familias del país, y mucho menos algunas de las familias que hacen parte del sistema de protección, tienen acceso a esto. Entonces cambiamos por la virtualidad entendida como esta, como una sesión de Zoom o como una llamada por videollamada, para también pasar a teléfono, a mensaje de texto, a WhatsApp. Articulándonos con secretarías de educación también para las guías en papel, para que los chicos pudieran continuar estudiando en los casos en los que no contábamos con la conectividad en todas las regiones. Cambiar en los casos en los que los niños no estaban institucionalizados, sino que se encontraban en una medida de apoyo y fortalecimiento a la familia. Cambiar algunos de los rubros dentro de nuestro contrato para que se les pudiera hacer entrega de alimentos en sus casas y el acompañamiento telefónico. Bueno, y así fuimos como flexibilizando en pro de seguir prestando el servicio, pero previniendo el contagio. Yo creo que hace un mes y medio o un poco más fue evidente el llamado de los niños a decir, y lo decía ahora cuando hablábamos del tema de las evasiones o de la entrada y la salida irregular, no escuchamos qué pasa, ¿no? No los escuchamos, y cuando viene la evasión, y entonces ya hay evasiones y volvemos a preguntar qué fue lo que pasó. Y esto era evidente, los niños nos han dicho, y tenemos pues aumento de riñas al interior, aumento en algunos casos tristemente de conductas lesivas o suicidas, evasiones, y estaba pasando porque pues por lo que estamos pasando todos, o sea, no es solamente lo que todos estamos viviendo, con el agravante que ustedes están en el marco, o que hay gente en el marco de un proceso de atención separado de su familia. Entonces eso también nos hizo repensarnos, y en este momento
Y bueno, y a partir de eso empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud, que es quien pues finalmente nos da las directrices, como que nos manda un poquito en la parada de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer en términos de seguridad y de bioseguridad, que ahora es la palabra de moda. Entonces construimos con ellos un protocolo de cómo podríamos, y protocolo también es de moda, que no lo autorizaran para poder hacer y retomar, reanudar las visitas. Y ya contamos con ese protocolo, sin embargo, cuando ya íbamos a salir, entonces vino otra vez picos y aumentó todo, ciudades muy complicadas como Bogotá, como Barranquilla, Cali en su momento también, ahora Medellín. Entonces, nos como que otra vez dijimos, no, espere, porque no es el momento, la cosa está muy crítica, en Bogotá tenemos y nos ocurrieron algunas instituciones en las que los chicos pues, presentaron contagio, entonces volvimos a parar. Entonces en este punto, en esta semana hemos venido trabajando en una resolución que nos lo haga un poquito más flexible e intermedio, es decir, este es el lineamiento para que las visitas se puedan reanudar, ya está aprobado, estas son las condiciones que deben tener las instituciones, sin embargo, tiene que ser en concurso con la situación de la ciudad en la que se esté presentando, con las medidas que las entidades territoriales tengan establecidas. Entonces, por ejemplo, Bogotá se nos empieza a hacer un lío porque nos cierran una localidad, nos abren otra, entonces los papás están en una localidad, los niños están en otra, pero digamos que eso es como Bogotá concentra a muchos niños en el sistema de protección, pero pues es solo una ciudad. Tenemos muchos otros departamentos en los que la situación no está tan crítica y vamos a iniciar ya con estos pilotos de reanudar las visitas. Y sí, hemos hecho el llamado a nuestros operadores para que esto se fortalezca en la virtualidad, porque estábamos en algunos casos muy estrictos en horas y en momentos de llamada y no sé qué, pero pues lo que nos ha mostrado la afectación emocional que esto ha tenido, pues es que yo si estoy triste no es para esperar 3 días que me toque el momento de la llamada, sino que podamos flexibilizar un poco y reforzar sobre la necesidad del contacto con las familias. Bien, muchas gracias. Pau, ¿tenías algo más? No, muy interesante todo lo planteado y seguramente más adelante podemos plantearnos otro encuentro también para discutir y socializar algunos de los hallazgos que vayamos a tener en nuestra investigación con los muchachos de las instituciones. Gracias, Pau. Sí. Estamos haciendo también un proyecto sobre COVID-19, pues, y salud mental y física en estos contextos. Entonces, también en algún momento les compartiremos la información. Iván, ¿quieres recoger algo como para dejar descansar un poquito a Natalia? Ir sintetizando como algunas cosas para, nos quedan 15 minutos. Adelante, Iván. Gracias, Camilo. Bueno, eso de sintetizar se vuelve un reto muy grande. Pero yo quisiera como destacar varios asuntos de lo tratado hoy. En primer lugar, creo que es muy importante como la disposición y la apertura a conversar, a tejer, a pensar, a seguir construyendo en un campo tan complejo como es el campo de las infancias y en este escenario de la protección a los muchachos y muchachas. Yo creo que si algo nos ha mostrado esta situación actual de la pandemia es que la vida pues trae un montón de sorpresas y el día a día es muy retador. Y que pues de nada sirve la existencia como instrumentos rígidos, sino la posibilidad de, claro, con unos lineamientos, con unos fundamentos, poder ir tejiendo y construyendo con la apertura también a la escucha y al diálogo. Entonces, yo quiero resaltar que este espacio, creo yo, ha permitido de una manera muy tranquila, muy abierta. Yo le agradezco mucho a Natalia porque
pues de ninguna manera la intención ha sido, y ella tampoco lo asumió así, que fuera pues como un pabellón donde le vamos preguntando y cuestiones y cuestiones y cuestionamientos y cuestionamientos, sino también pensando qué posibilidades se nos van dando. En virtud de ello, creo que este espacio también nos permite, además de la reflexión, pues pensar nuevas posibilidades, y esa es como una invitación que hago a todos los participantes, eh, a los compañeros y las compañeras de GIDI, pero también los participantes de las diferentes instituciones que hicieron parte. Lo segundo que yo quiero destacar es el tema de la corresponsabilidad. Natalia concluyó la presentación con el tema pues, de un llamado también a entender ese concepto de corresponsabilidad, que a mí me parece que es uno de los conceptos más complejos que nos trae pues como la ley 1098, si bien pareciera muy fácil de decir, ¿cierto? Familia, sociedad y Estado. La manera como se puede generar el relacionamiento en esos tres ámbitos sociales tan importantes, yo creo que es un reto ahí. Y sí me gustaría aprovechar el espacio, pues que nos quedan muy poquitos minutos, pero para dejar como la pregunta instalada en todo el público, pues claro que está en qué reflexiones desde ICF se han hecho, y Natalia pues desde el ejercicio, pero también de los demás participantes, cómo entender y sobre todo cómo llevar a cabo este proceso de la corresponsabilidad. Y el segundo, pues sí, el segundo punto que también me gustaría que pudiéramos pensar un poco es el de la participación. Eh, Uno de los retos clave, los dos últimos retos que planteaba Natalia, tiene que ver con eso, o sea, con el reconocimiento de la potencia de los muchachos y las muchachas, el mismo llamado que se hacía en el video de Gigi, de reconocer que toda la potencia, toda digamos, el deseo, las posibilidades que todos tenemos, incluidos los muchachos y las muchachas, pero la pregunta también ahí que yo dejo para el público es cómo promover esa participación, cómo promover ese diálogo intergeneracional, entendiendo que hay unos roles distintos, diferenciados en el mismo sistema de protección. Hay unas autoridades que deben tomar decisiones, hay unos actores psicosociales y demás, y están los muchachos y las muchachas. Entonces, ¿cómo posibilitar unas relaciones más horizontales, cómo posibilitar que efectivamente esto que plantea la Convención del derecho a ser oído o del derecho a que los muchachos y muchachas puedan tomar partido en las decisiones que les afectan, cómo poder desarrollar eso? Yo quisiera dejar como esos dos puntos. Sé que van a ser más inquietudes para trabajos posteriores, para reflexión posterior, pero no me quería perder como la oportunidad de hacerlo. Y pues, pues proponer si en estos, pues digamos que en estos 5 minutos que restan o algo, alguien quiere hacer como alguna intervención al respecto. Y para, pues sí, que dejemos unos minutitos al final para hacer la invitación a la próxima sesión del grupo de estudios. Ya ahorita Maritza nos cuenta de eso, pero sí dejar este espacito, aunque sea muy breve, poder hablar un poco de la corresponsabilidad y la participación. Adelante, quien quiera. Mientras alguien más quiere, yo, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría decirles dos cositas sobre esos interrogantes que tú planteas y también pues aprovechar para agradecerles y despedirme. Con respecto a la corresponsabilidad, bueno, más bien a la participación. Nosotros en esta propuesta de modelo, cuando nos acercamos a unos enfoques diferentes, ¿qué vimos en algunos casos cuando leíamos las historias de atención de los chicos del sistema que están en el sistema, o que el defensor cambiaba de medida o que pasaban cosas extrañas? Habían muchas valoraciones de conducta desafiante.
una persona mentirosa, o un niño que no tiene control de impulsos. Bueno, como una cantidad de situaciones en las que, como decía el video que ustedes nos dijeron, que en efecto es muy cortico, pero muy valioso, estaba señalado en ese sentido, como que el que tenía el problema era el niño y no el problema, lo que la sociedad le hemos causado para que hayan esas formas de manifestarse de relacionarse. Entonces, este modelo, cuando hablamos de reconocer la exposición a eventos traumáticos y cómo eso impacta en las maneras de relacionarse, implica que tengamos que tener unos diálogos más horizontales para poder entenderlos y saber qué está pasando. Entonces, esa es como una de las cosas que a mí me gusta y pues tengo la ilusión de que cuando se implemente este modelo se empiecen a evidenciar cosas como esas en la participación y en la escucha y en la como efectiva dentro del proceso de atención. Y que en esas, que antes, lo que antes llamamos fases, pero que ahora queremos que en esos propósitos que se van dando, y los resultados que estamos esperando sea también desde la voz de ellos, de lo que nosotros queremos, y que sea el adulto el que, no, el que tenga que, no como que él es el que tiene el problema y yo es el que lo diagnostico con lo que tiene, sino digamos un poco en contrario, de escuchar sus necesidades para a partir de eso generar las respuestas y no unas respuestas genéricas. Y con respecto a la corresponsabilidad, y bueno, la pertinencia, digamos, o la necesidad de las actuaciones de cada una de las que la ley nombra así en su orden: familia, sociedad y Estado. Yo sí creo que tanto en el sistema de protección como sobre todo en los temas de prevención es donde tenemos que hacer una incidencia muchísimo mayor. Porque finalmente el responsable claro en protección, y en estas medidas que se tienen que tomar, pues es el Estado. Con las fallas que tengamos, con las debilidades que tengamos, finalmente existe una ruta establecida, existe una oferta para que esto ocurra, etcétera. Pero si no trabajamos con la familia y con la sociedad en la prevención, y yo creo que está bien la indignación, y la indignación tiene unos efectos positivos en algunos casos, pero no es la solución para lo que nosotros necesitamos para la prevención y para la atención de los niños en este punto, y creo que a eso hay que darle un salto, que es lo que estaría siendo como efectivamente la corresponsabilidad de todas las entidades y de todos los que conformamos esta sociedad para poderlos atender, porque si lo dejáramos todo en cabeza del Estado, uno, pues además de que no es el más eficiente, no va a ser la salida perfecta, porque finalmente las violencias, los números y las estadísticas tan tristes que nos dan están ocurriendo al interior de las familias, incluso con los seres más queridos y de mayor confianza. Entonces, si no empezamos a generar de verdad unos responsables ahí, no solo responsables de nombre, sino responsables con esos roles específicos en qué es lo que estamos esperando que pasen esos llamados entornos seguros y cuáles son las responsabilidades que tienen estos adultos que tienen a los niños en su cargo y quienes no los tienen a su cargo, pero que los ven, seguramente pues va a ser infructuoso y va a seguir cayendo, pero ya en un estadio tardío, que es ya en el sistema de protección. Bueno, pero me voy a despedir también porque creo que ya estábamos y después no ya he hablado demasiado. De verdad, a cada uno de los chicos que hace parte de GD, a ustedes que han venido motivando esta iniciativa, yo les agradezco mucho esta invitación. Sobre todo pues que como ustedes decían, es un espacio ameno. No es fácil ser el subdirector, no solamente por los desafíos que tiene, sino por tener que poner un poco la cara al uno reconocer algunos vacíos que todavía existen, pero también es muy gratificante para mí poder tener este rol y poder aportar a la sociedad desde este lado, identificando dónde están esas necesidades y trabajando todos los días para que eso esté mejor. Seguramente la tarea no va a estar completa nunca, pero como les decía desde el inicio, si avanzamos ya un poquitico, lo que hacen los equipos en el territorio, lo que hacen las personas que conforman el equipo de la subdirección, las ideas que yo he tratado de generar para que esas cosas cambien, si algunas de esas van quedando, yo creo que uno va empezando a tener un poquito como de satisfacción. Así la tolerancia a la frustración tenga que ser mucha, también me he hecho lo ganado es mucho más, y lo que he aprendido
pues de estas personas que hacen parte del equipo y que me acompañan, pero también a través de las experiencias de los niños, pues seguramente es muchísimo más valioso que esos otros dolores que me cuestan y exponer los vacíos que todavía tenemos. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos que participaron y que siguen interesados y que no pierden la esperanza ni el impulso para seguirnos ayudando y que esto salga cada vez mejor. Natalia, muchas gracias a vos, por la apertura, por la disposición, por todo pues, lo que nos compartes hoy y por estas últimas palabras que también son muy, muy motivantes. Muchas gracias a todos y todas los quienes participaron. Quedaron algunas preguntas en el chat. Lamentamos pues que no las hayamos podido poner en discusión, pero como ven el tiempo en estas conexiones no siempre alcanza. Yo voy a pedirle el favor a Maritza que en estos últimos minuticos nos cuente un poquito de cuál es la propuesta de continuidad del grupo de estudio, que es un espacio mensual, para dejar muy abierta la invitación y que nos podamos volver a encontrar en el grupo de estudio, mientras tanto así virtualmente, pero ojalá alguna vez nos podamos volver a abrazar. Adelante Maritza y de nuevo gracias a todas y todos. Bueno, buenas tardes, qué rico realmente poder encontrarnos precisamente quienes hacemos parte de estos procesos de restablecimiento de derechos, ¿cierto? Finalmente, aquí estamos representantes de los equipos interdisciplinarios y sabemos que estos procesos generan tantas cosas, generan tantas dudas, tantas frustraciones, tantas alegrías también. Mi nombre es Maritza, yo he hecho parte del sistema de protección, soy psicóloga, soy investigadora. Y bueno, agradezco la presencia de todas y todos en esta conversación. Creo que hoy la presentación de Natalia nos muestra un escenario desde la propuesta objetiva de lo que es un proceso de restablecimiento de derechos, cómo se vive, cómo funciona, cómo es su estructura, sus modalidades, hace una descripción muy rica. Habría que resaltar ese asunto que ella menciona como la participación como desafío, ¿sí? Sabemos en general, muchachas y muchachos que estamos acá, que es un escenario muy complejo, los procesos de restablecimiento de derechos. Yo hace algunos años me hice una pregunta sobre el proceso, pero me preguntaba por las representaciones sociales, me preguntaba por el proceso desde otro nivel, no desde este nivel objetivo de lo que está escrito, sino más bien de lo que sucede ahí, de lo que sentimos quienes hemos hecho parte pues, del proceso de restablecimiento de derechos. La invitación del próximo encuentro, compañeros y compañeras, es a que conversemos sobre los resultados de la investigación que yo realicé sobre las representaciones sociales acerca del proceso de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso nos pone en un nivel de pensarnos los significados que hemos venido construyendo, las creencias, las emociones que rotan, ¿cierto? Que nos atraviesan, ¿sí? Y que nos llevan también a generar ciertas prácticas. Va a ser muy importante que nos volvamos a encontrar, que conversemos. Yo quiero retomar algo que decía el compañero Santiago Vaca. Él hacía una pregunta sobre estrategias para la desnaturalización de las violencias sexuales y creo que pensarnos el proceso de restablecimiento de derechos de la manera o a partir de las representaciones sociales nos da la oportunidad de conversar también de estrategias de cambio, de estrategias de transformación, porque somos nosotros quienes vivimos y tejemos el proceso, ¿cierto? Conocemos lo que está escrito, pero finalmente somos quienes pasamos todo el día pensando, sintiendo, viviéndolo y nos lo llevamos también a la casa. Entonces, bueno, quedan invitados e invitadas para que conversemos en el próximo mes acerca de este tema, pero bajo esta lógica, bajo la lógica de lo que nosotros hemos venido construyendo como actores que hemos tejido el proceso. Entonces, no, muchas gracias, qué rico que hoy nos juntamos hoy a pensar y a conversar. Gracias, Iván. Y a Natalia también, muchas gracias. Gracias. Bueno,
muchas gracias a todos y todas. No sé si alguien quiere hacer como una última intervención, ya son el espacio. Un abrazo grande para todos y todas. El grupo de estudio va a ser dentro de un mes. Específicamente el segundo viernes de septiembre, que es el 11. El 11 de septiembre, entonces, nos volveremos a encontrar en este espacio del grupo de estudio. Natalia, no sé si quieras decir algo más, o Camilo. No, Más. solo gracias, de verdad, que estén bien. Ojalá nos veamos pronto. El 11 de septiembre, Natalia, invitada. Gracias, que estén bien. Qué pena, yo sí quería saber qué página o dónde uno se puede suscribir en un correo o algo para estar al tanto de la información de los espacios que ustedes pues como que generan. Santiago, buenas tardes. Tú te escribiste en el formulario y te llegó el correo hoy con el enlace. Si es así, en este momento, pues en esa lista de correos vamos a enviar cada mes la invitación al grupo de estudio. No, yo no me escribí, por eso no, como que no tenía conocimiento de dónde encontrar la información. Bueno, entonces nos escribes por favor a este correo que te voy a copiar en el chat y ahí te envío el formulario para que quedes inscrito. Listo, muchas gracias. Feliz día. Feliz día. Bueno, como siempre, ahí está el correo, viduda@gmail.com. Y bueno, las despedidas son difíciles, pero toca la labor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, gracias, feliz tarde.